Primero, muchas gracias por la invitación. Desafío estar acá, tema importante y que generalmente siempre queda relegado dada la urgencia del corto plazo. Yo traje una presentación y arranco con un triángulo que siempre digo está amortizado, porque la verdad que lo tengo hace mucho y lo vuelvo a usar y lo vuelvo a usar y sigue sirviendo, lamentablemente. Yo lo que digo, para que funcione una estabilización, una vez que vos llevaste la economía a una tasa de inflación del 200% en 2023, una vez que tenés una economía estancada hace 12 años y que rompió básicamente dos de los principales contratos, la moneda y el crédito, la verdad que tenés que arrancar y lo que necesitas es un programa de estabilización. Un programa de estabilización que se hace en el mundo en el cual estás. Vos el mundo no lo definís. Pero paradójicamente a la Argentina el mundo no le juega demasiado en contra y aún así sigue insistiendo y persistiendo. Entonces yo traigo tres vértices donde yo generalmente hablo de la macro, pero tiene dos vértices más, la micro y la gobernabilidad. Y yo digo, los tres tienen que funcionar en simultáneo. Digo, no hay programa macro que funcione si no hay micro, si la economía no funciona y si la gobernabilidad no funciona. No existe. O sea, los técnicos, el mejor economista del mundo no te puede hacer un programa si no tiene los otros dos vértices. No hay programa micro que funcione, o sea, no hay empresa que funcione sin moneda, sin crédito y en un país sin gobierno, sin gobernabilidad. Y uno debería decir también, no hay gobernabilidad sin macro y sin micro. ¿No? Digo, uno podría incluso forzar el argumento y decir eso es lo que intenta el peronismo, digamos. Entonces, cuando llegó Milei, la verdad es que el programa estaba de alguna forma roto, ¿no? Digo, la idea es hablar sobre la micro, pero insisto, son los tres ejes en simultáneo. La economía estaba rota, habías roto la moneda, habías roto el crédito, habías, vuelvo a la economía, vaciado el balance del Banco Central. Había reservas negativas, había una enorme deuda comercial, había deuda de utilidades retenidas, y del otro lado había un excedente de pesos en la economía que en rigor el Banco Central lo había retirado emitiendo esos papelitos, esos pasivos remunerados, que todos los economistas nos cansamos de decir que creaban pesos en forma endógena, en rigor lo que creaban era deuda en pesos en forma endógena. Detrás de ese balance del Banco Central había tres síntomas. Uno era la inflación, 12% mensual en la previa a la elección, una violenta distorsión de precios relativos, una economía muy cerrada para poder sostener de alguna forma el empleo, precios de tarifas de servicios públicos muy bajos, que obviamente hacen a la hoja de balance de las empresas, y un dólar que estaba atrasado, que convivía con el tercer problema, que era una brecha cambiaria obscena. 200% llegamos a tener de brecha cambiaria. Y el programa, yo digo, cuando Milei llegó, la verdad es que no tenía un programa macro, no tenía un programa micro, y uno dudaba sobre la gobernabilidad, había llegado fundamentalmente porque el sistema político se había autodestruido. Y uno podría forzar el argumento y uno decir que el programa macro se lo compró a Juntos por el Cambio. Uno podría también forzar el argumento y decir que el programa micro se lo compró a Juntos por el Cambio. Y también podría forzar el argumento y decir que compró la gobernabilidad del peronismo, ¿no? Digo, por lo menos dos Menem en el gobierno. Ahora, el programa macro arrancó de una forma mucho más pragmática de lo que el discurso de campaña decía. Acuérdense que era casta y dolarización. La dolarización, no había forma de cambiar pesos por dólares sin romper contratos, a menos que consiguieras un financiamiento que no estaba. Los intentos de dolarización contable, si la gente se quería llevar los depósitos o no refinanciarte la deuda, implicaba quiebra del sistema financiero y default. Y por suerte fuimos un programa mucho más pragmático de arranque. Era un programa que básicamente, con controles de capitales, el componente heterodoxo del programa, intentó recapitalizar el Banco Central con un tipo de cambio alto, un shock inflacionario que hizo el ajuste fiscal. Es cierto que el ajuste fiscal se hizo con un shock inflacionario y sentándose sobre los ingresos. La puja distributiva se había frenado, nadie reclamaba nada al principio. Ahora empiezan los reclamos. Se frenó la obra pública, prácticamente a cero, se frenó las transferencias a provincias, y la verdad es que cortaste el financiamiento monetario del déficit, condición necesaria para que el programa funcione. Ahora, yo lo que digo es,
aparte de cortar el financiamiento monetario del déficit, vos necesitabas un programa financiero. El programa financiero implicaba refinanciar los vencimientos de la deuda en pesos y de la deuda en dólares. Los vencimientos de la deuda en pesos se refinanciaban dentro del cepo, los vencimientos de la deuda en dólares se pagaban al contado. Y por distintos motivos, el gobierno nunca logró acceder al crédito. Al no acceder al crédito, vos pagaste al contado. Pagar al contado implicaba emitir pesos, no para pagar salarios y jubilaciones, implicaba emitir pesos para el programa financiero, para pagar la deuda. Alguien me podrá decir, pero que no querías pagar la deuda, o sea, querías romper contratos. No. Pero lo que digo es, el cepo te permitió monetizar y pagar la deuda. Y la monetización, volcar esos pesos a la economía, te permitieron expandir el crédito y el impulso monetario vía crédito te compensó la contracción fiscal. Y ese de alguna forma fue el milagro de Milei en términos de baja en la inflación y rebote del nivel de actividad. Milagro que se acaba cuando se acaban los dólares, viene el blanqueo, viene el acuerdo con el fondo, pero el acuerdo con el fondo sacó los controles de capitales y convertiste un programa monetario expansivo, donde el crédito crecía, en un programa monetario muy contractivo que mandaste a la economía a la recesión. Y atrasaste el tipo de cambio, con lo cual los otros dos vértices entraron en coalición. Entonces vamos a los otros dos vértices. La gobernabilidad. ¿Qué digo por gobernabilidad? Uno, que no se prenda fuego a la calle frente a las medidas. Básico. La verdad, mucho más tranquilo todo, en parte por el propio manejo de la política, la forma en la cual se manejaron los movimientos sociales. Pero fundamentalmente, yo digo, la autodestrucción del sistema político, lo cual funcionó y es un pasivo en términos del tercer punto que ahora lo vamos a ver. La segunda, que pasen por el Congreso las reformas y que la justicia no las anule. Que pasen por el Congreso las reformas, el DNU 70 finalmente se consiguió sostener, aunque sin reforma laboral, que se metió después en la ley bases. La ley bases finalmente se aprobó, desdoblando el paquete fiscal, se modificó el sistema político, básicamente la boleta única, y se eliminaron las pasos, y el Congreso se acabó. A partir de ahí tenemos un gobierno que gobernó 2 años sin presupuesto y un gobierno que gobernó a fuerza de DNU y vetos, que no voy a explicar acá qué es lo que necesitas en términos de Congreso para sostener eso. Y una justicia que de alguna forma se mantuvo al margen. El intento de ampliar la Corte Suprema por la ventana, lo frenó el Congreso, pero la verdad es que el segundo vértice, para un gobierno que llegaba sin caudal político en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se mantuvo. Ahora, el tercero, que para mí es el más importante, alargar el horizonte de las decisiones. Los contratos no se acaban con un gobierno y no se acaban en octubre. Si el escenario de Argentina es octubre, ¿qué vamos a discutir con competitividad? Si no se alarga el horizonte de las decisiones, y alargar el horizonte de las decisiones en democracia, donde la alternancia es la norma y hay elecciones cada 2 años, la verdad es que no vas a llegar a ningún lado. Y eso es básicamente acuerdos políticos. Punto número 1. Ahora, vamos al eje de la micro. El eje de la micro, yo pongo 2 cosas ahí. Una es apuntalar la productividad sistémica, ahora tengo una filmina para eso. La segunda es asegurar la consolidación fiscal. El programa macro implica asegurar la consolidación fiscal y Milei llegó al déficit cero. Pero asegurar la consolidación fiscal no necesariamente es sentarte sobre el gasto y esperar a que la gobernabilidad se sostenga. Y Argentina tiene, todos hablamos, de cuáles son las reformas, reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, y todos medio como que hacemos la vista gorda respecto a lo que implica en un país donde la reforma tributaria de facto o la reforma laboral de facto en Argentina es la informalidad. Y donde el juego de la informalidad hace que los sectores totalmente formales tengan una desventaja cada vez mayor y donde esto es muy perverso. Ahora voy a volver sobre eso. Apuntalar la productividad sistémica es condición necesaria porque si no abrís la economía no hay forma de cambiar los precios relativos. No hay forma. Si yo no bajo los precios de los bienes, yo no puedo pagar las tarifas que tengo que pagar para que las cuentas fiscales se sostengan. Ahora, si yo abro la economía en un mundo que se está cerrando y donde hay saldos exportables
y los precios de los bienes me terminan de reventar más sectores de los necesarios, la verdad es que tenés un problema. Entonces lo que digo es, la productividad sistémica es condición necesaria, las reformas son condición necesaria, pero no solamente las reformas. Yo acá traje un grafiquito que la verdad que lo hice hace mucho y no lo volví a cambiar, pero lo que digo es, macro, temas regulatorios tributarios, cuestiones de entorno. Términos de macro. Argentina es un país fallido, es un país que no crece hace 12 años, pero si uno mira los últimos 50 años, Argentina tiene una tendencia mediocre y tiene la mayor cantidad de recesiones, tiene el ciclo más pronunciado, digamos, del mundo. El ciclo ese, con crisis recurrentes, genera oportunidades individuales fantásticas. Yo jodo de alguna forma diciendo, Argentina tiene una acumulación originaria por gobierno, mientras discutimos la corrupción del gobierno anterior. Entonces lo que digo, si no alargás el horizonte y no alargás los contratos, la maximización de los desarbitrajes es la norma. Y la maximización de los desarbitrajes, en un extremo, lo que pasó el viernes pasado, donde el Banco Central vendió 1.100 millones de dólares en 3 jornadas, bueno, es lo que estamos hablando, digo. Por suerte no terminó mal, porque el amigo Bessent se sacó las papas del fuego. Pero digo, no es la primera vez que pasan estas cosas en Argentina. Insisto, no hay forma de alargar contratos si el mundo se acaba en octubre. Inflación, precios relativos, brecha. Inflación, precios relativos, brecha. De nuevo, el programa de estabilización. Sin programa de estabilización no los vas a bajar. No hay milagros. Requiere construcciones. No podés conseguir el premio Nobel en 1 año y medio. No existe. Lleva mucho más tiempo. Llega a acuerdos políticos. Yo pongo el ejemplo de Chile. Chile, el ajuste lo hace Pinochet, año 85. La concertación sostiene el ajuste de Pinochet. Lula, el cuco comunista. Cardoso había estabilizado el gobierno de Itamar Francos en el 94 con el Plan Real. Tuvo un primer mandato, devalúa, nos revienta a nosotros, un segundo mandato, y cuando el candidato era Lula, y Lula iba a ser presidente, no hizo una manifestación del sí se puede porque venía acuerdos. Lula no rompió todo, no se rompieron los contratos. Uruguay, en Argentina el default de 2001 fue aplaudido en el Congreso. A Uruguay lo salvaron, reestructura la deuda sin cláusulas de acción colectiva y Uruguay decide el Congreso pagarle a los holdouts. Nunca tuvo holdouts. Digo, los costos de la ruptura de contratos son enormes y no son neutros en términos de distribución, son perversos en términos colectivos. Sigo. Sistema financiero, mercado de capitales. Argentina tiene un sistema financiero muy chico, un mercado de capitales muy chico, pero Argentina operó sistemáticamente con tasa de interés negativa. Yo siempre pongo el ejemplo de Brasil. Siempre pongo el ejemplo, tengo poco tiempo, pero lo voy a contar. El jardinero de Buckingham. ¿Cómo es que el jardinero de Buckingham tiene verde el pasto? Corta y riega, corta y riega, corta y riega. A lo largo de 400 años tiene el pasto verde. Si vos respetás contratos y remunerás el ahorro, al cabo de 20 años tenés un sistema financiero y tenés un mercado de capitales. De nuevo, el péndulo. Conflictividad social. Regulatorio, la carga tributaria, las regulaciones, todo lo que van a hablar en lo que viene, digamos, de lo cual ustedes saben mucho mejor que yo, y cuestiones de entorno. El ajuste fiscal frenando la obra pública no sirve, digo, la infraestructura es parte de la productividad, la logística es parte de la productividad. Cerrar la economía es un problema, porque te aumenta el costo. La escala, Argentina tiene una escala chica, los acuerdos comerciales, capital humano, la educación, o sea, descuidamos la educación, descuidamos la salud, las clases medias no financian, no quieren financiar el gasto público en salud y en educación, porque claramente se van al sector privado y dicen, si ya pago en el sector privado, ¿por qué voy a financiar el sector público? Pero es parte de un contrato social, gasto en inversión, investigación y desarrollo. No tengo mucho más tiempo, digo, simplemente es para provocar un poco, pero lo que digo es, no es una agenda, digamos, sencilla y fundamentalmente requiere acuerdos, requiere técnica,
requiere la macro, requiere el juego de las empresas, pero la verdad que las empresas en Argentina, y lo último que digo, están acostumbradas a trabajar con la lógica argentina. Las que no están acostumbradas a trabajar con la lógica argentina son las empresas que vienen de afuera, con management de afuera y con compliance afuera. Entonces la pregunta es, ¿nos adaptamos a una economía cada vez más informal, con un contrato social cada vez más perverso? ¿O intentamos reconstruir ese contrato y buscamos abrir el capital? La verdad, no sé, mi lectura es que estamos yendo un camino, cada vez más perverso. Y con un debate, lo último que digo, donde el ruido en la discusión es absurdo. No es blanco-negro. Somos todos argentinos en última instancia. Bueno, acá termino porque se me acabó el tiempo. Quedaron 2 segundos.